geografía. En esta sección, que será la última de la mañana, vamos a tratar temas relacionados con el suelo rural y agrario, así que se vendrán temas muy, muy interesantes. Como nuestros ponentes recibieron en sus correos, vamos a tener que ser bastante exigentes con el tema del tiempo, así que les voy a pedir 1000 disculpas porque voy a tener que controlar el tema de los tiempos. Cuando falte un minutito, yo voy a interrumpirles solamente para recordarles, para que sepan que en ese minutito que les queda, tendrían que empezar a cerrar su presentación. Recuerden que el tiempo es de 8 minutos, entonces en el minuto 7 yo les recordaré que deben empezar a cerrar. Y luego, si queda algún tema que no pudieron concluir en su ponencia, recuerden que tenemos una parte para preguntas, comentarios y que podríamos reforzar cualquier tema que quede pendiente. Bien, sin más, vamos a arrancar. En nuestra primera ponencia de esta tercera jornada está a cargo de Marco Alvarado y César Benavides, con el tema Cambios y continuidades en la valorización del espacio agrario en la provincia de Loja, Ecuador. Quiero confirmar que ya están como coanfitriones Marco Alvarado y César Benavides. Parece que aún no están como coanfitriones, ahorita mismo les hago. Yo creo que no tengo la potestad de ponerles como coanfitrión. No sé, Dani, tal vez si tú me ayudas. Carla, simplemente como panelistas pueden compartir sus pantallas. Ah, y perfecto. Marcos, ahí justo se acaba de conectar. Perfecto. Entonces, Marco Alvarado y César Benavides, con cambios y continuidades en la valorización del espacio agrario en la provincia de Loja, Ecuador. Bienvenidos. Buenos días. En breve, entonces comparto pantalla. Es un gusto poder compartir con todos y con todas. Por favor, ¿me confirman si en este momento la pantalla se observa? No, todavía no tenemos la pantalla compartida, pero ahora sí. Listo, muchas gracias. Bueno, primero que nada, reiterar el gusto y el saludo para todos y todas quienes se encuentran en esta mesa. La ponencia Cambios y continuidades en la valorización del espacio agrario en Loja, Ecuador, es parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Instituto Superior Juan Montalvo de Loja, específicamente la carrera de agroecología, con apoyo del proyecto Equitierra. Bueno, para intentar ser breve, pues parto de una reflexión que hacía Manuel Chiriboga en 2010 al analizar las dinámicas territoriales en América Latina. Él señalaba que evidenciaba un patrón bimodal de configuración y valorización del espacio agrario, del espacio rural. Aparentemente en América Latina hay una tendencia a contraponerse enclaves de agriculturas intensivas a escala, cada vez más integrados a cadenas de valor y mercados globales, versus, por decirlo de algún modo, zonas campesinas que en las periferias de estos territorios de enclave y en condiciones de crisis y empobrecimiento. Con esto, pues, en un proceso de reflexión con organizaciones campesinas de la provincia de Loja, nos pusimos a reflexionar de que en la provincia existe, decían varios compañeros agricultores, que los recursos, las inversiones, la política pública se destinan a los monocultivos, y nos dimos cuenta de que Loja, por su configuración biofísica, pero también por varios factores históricos, políticos, tiende a dividirse en agricultura de valle y agricultura de montaña. La agricultura de valle especializada en monocultivos intensivos comerciales, y la agricultura, bueno, esto también ocurre en zonas de piedemonte con los mejores suelos y más regulares, mientras que la agricultura campesina
tiende a concentrarse en los terrenos de menor renta y de menores, de mayor pendiente, es agricultura de ladera fundamentalmente. Esto debido, decíamos, a factores biofísicos porque, bueno, Loja está en la región de los Andes Bajos, es una provincia caracterizada por la irregularidad de su orografía, la mayor parte es zona montañosa, y entre las montañas persisten unos pocos valles aluviales que, por decirlo de algún modo, han sido tomados por los monocultivos. Apenas el 4% de la superficie lojana es regable debido a esta irregularidad, y esta es precisamente la agricultura de valle. Con esto, pues, comentar que entonces tenemos actualmente esta contraposición, quizá lo que Manuel Chiriboga habla para Latinoamérica, en Loja es mucho más patente debido a la configuración biofísica. Agriculturas de valle con monocultivos comerciales, especialización productiva y agricultura de montaña diversificada, pero en una situación de crisis y empobrecimiento. Con esto pues nos preguntamos si este asunto es nada más como consecuencia de los procesos de modernización agraria, o cuál es la trayectoria que nos lleva a esta configuración del paisaje agrario. Y pues bueno, si nosotros analizamos la historia agraria de nuestra provincia, nos pusimos a analizar, a hacer un recuento, una periodización de la historia agraria y a analizar cómo han sido los cambios de uso del suelo, y podemos encontrar que la provincia de Loja, a partir de la colonia, inicia un proceso de configuración o de valorización del espacio agrario, generalmente orientado hacia la acumulación exógena, ¿no? Con los procesos coloniales, la consolidación de las haciendas, la agricultura se organiza en distintos periodos, primero, por ejemplo, para proveer a los procesos mineros y para ser lugar de paso entre las rutas de Quito y Lima. Es decir, la agricultura se organiza alrededor de fuerzas externas, ¿no? Alrededor de procesos extractivos y rutas comerciales o rutas de tránsito externas, ¿no? en la colonia. Y esto empieza a generar un proceso de consolidación primero de grandes propiedades, de desestructuración de la agricultura indígena y de implementación de una agricultura comercial especializada. Con los distintos cambios económicos, políticos en la colonia y luego en la república, de alguna manera esto se mantiene, ¿no? Loja fue caracterizada en aquellos tiempos por el aislamiento regional, la poca conectividad en términos de vías de comunicación, y esto consolida una configuración del espacio donde se genera una agricultura comercial, especializada, extensiva, pero orientada a proveer mercados externos. Con la reforma agraria y el incremento, la expansión del Estado ya luego en el siglo XX y el incremento de la conectividad, hay una ruptura en las relaciones de producción, hay un incremento de las fuerzas productivas y desaparecen las haciendas, desaparece la oligarquía terrateniente, que era el centro del control político, administrativo y económico de la región antes de la reforma agraria, pero Loja se consolida, Loja continúa consolidando una agricultura comercial. O el discurso de la modernización capitalista de la agricultura bajo los itinerarios técnicos de este discurso, y lo que genera un proceso creciente de consolidación, a diferencia del periodo hacendario, donde la agricultura, si bien era especializada y comercial, pero tendía a ser extensiva, empieza más bien a haber un proceso de agricultura comercial, pero con crecientes niveles de intensificación. Esto en un contexto de una estructura agraria sumamente inequitativa. La reforma agraria no cambió el acceso a la tierra para los campesinos, más bien otorgó Marco, tierra... solo para recordarte que te queda un minutito. Ya.
Entonces, bueno, cierro más bien entonces comentando algunos cambios y continuidades que hemos visto. Primero que los procesos de modernización agraria desde la reforma agraria, si bien marcan una ruptura importante en las relaciones de producción y desarrollan las fuerzas productivas, no cambian sustancialmente el rol de la provincia en la división del trabajo. Más bien, lo que vemos es una continuidad de una trayectoria de valorización del espacio agrario, donde el OJA está orientada hacia la acumulación exógena con una función de proveedora de productos agrícolas para los mercados internos nacionales, en este caso. Es decir, continúa siendo una provincia proveedora de bienes agrícolas para estos mercados, actualmente con una producción comercial especializada y con crecientes niveles de intensificación. Eso es lo que cambia. Cambian los itinerarios, pero no cambia la función del OJA en la división social del trabajo. Esto genera algunos efectos actualmente, una fragmentación territorial de la provincia. No me voy a detener mucho en esto, pero es lo que genera esta contraposición actual que decíamos entre agricultura de valle y agricultura de montaña. Tenemos agriculturas crecientemente especializadas en los valles donde se destinan los recursos, las inversiones, la política pública, el trabajo, mientras la agricultura de montaña, pese a su importancia socioecológica y cultural, se mantiene en una crisis permanente, articulada de forma marginal a esta dinámica como proveedora local de alimentos, de mano de obra a bajos costos y de garante de las funciones ecosistémicas. Entonces, Marco, me muero de pena, pero te tengo que cortar si ya estás por cerrar. Sí, solamente cerrar señalando de que tenemos el desafío de incorporar en nuestros marcos cognitivos, los académicos, los técnicos, de mirar a la agricultura de montaña como un espacio históricamente relegado, como una condición insoslayable para, si queremos modificar la trayectoria de desarrollo regional, hacia más bien procesos de desarrollo endógeno y no hacia los tradicionales procesos de acumulación exógena. Hasta allí. Se quedan muchos detalles, pero creo que efectivamente... Sí, muchísimas gracias, Marco. Más bien te pediría que te apuntes porque creo que vamos a tener como espacio al final para poder complementar alguna cosa que creamos importante que haya quedado sin poder decirse por el tiempo reducido que tenemos. Muchas gracias. A continuación nos acompañan Omar Delgado, Edgar Toledo y Carlos Tenesaca con la ponencia Propuesta de ordenamiento territorial del suelo rural de protección y producción a partir del medio físico. No sé quién va a compartir la pantalla para ver que esté funcionando todo. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente. Nuestra ponencia tiene que ver con una propuesta de ordenamiento territorial del suelo rural de protección y producción a partir del medio físico. Precisamente, si me confirman que se está cambiando la diapositiva. A ver, Omar, sigo yo en la primera. ¿Quiere hacerle un clic para probar? Porque yo sigo viendo la primera. Sí, estoy en la misma, exacto, ahí está. Ahí estamos en la segunda. Perfecto, este es el contenido que vamos a abordar en esta intervención. Básicamente me concentraré en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Revisaremos algunos instrumentos. Partir de efectivamente que reconocer que el territorio es un sistema compuesto por un medio físico, una población que lo habita, y cuando se concentra efectivamente a formar esos asentamientos humanos, estamos hablando de un poblamiento que aprovecha estos recursos y que genera actividades económicas a través de estos canales de relación. Y no olvidarnos que hay un marco legal que efectivamente rige este espacio geográfico. A este sistema territorial efectivamente se lo puede modelar, y una de las formas que se puede realmente representar es a través del medio físico y del uso primario del suelo. Sobre él generalmente se acostumbra o es muy aconsejable poner los asentamientos humanos, evidenciar los canales de relación y algunos elementos en este espacio geográfico. No perder de vista, en todas las intervenciones hay un marco legal. En nuestro caso particular del Ecuador, estamos regidos desde la Constitución, los tratados internacionales. También tenemos presente los códigos, las leyes orgánicas, y llegamos incluso hasta las ordenanzas y los reglamentos.
¿Qué dice la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión del Suelo? Pues efectivamente indica que hay unos instrumentos para poder planificar el ordenamiento territorial y son instrumentos que van desde una planificación supranacional, es decir, donde se tienen que pensar en planes fronterizos binacionales, una planificación nacional, pero sobre todo a nivel de provincia, cantón y parroquia, se tiene que trabajar en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. De hecho, muchos de todos los provincias, cantones y parroquias se encuentran actualmente haciendo estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero, ¿qué dice la LOTUS? La LOTUS, que tiene vigencia desde el año 2016, indica que a nivel de cantones son los que tienen que desarrollar por primera vez en esta nueva administración, tiene que construirse el plan de uso y gestión del suelo. Entonces, hemos notado desde la parte académica que existe una desconexión entre estos dos instrumentos o hay una falta de claridad para poder articular estos elementos. ¿Cuál es el propósito de esta intervención? Es precisamente identificar cómo plantear o cómo abordar esa articulación. No tenemos que olvidarnos que en los actuales momentos tenemos 24 provincias que en el año 2010 se llegaron a registrar cerca de 14,5 millones de habitantes que estaban contenidos en cerca de 40,000 sectores censales. El mapa que ustedes ven ahí prácticamente indica que los colores más que se van hacia el magenta son los sectores censales más poblados que se condensan en 1,020 centros poblados que se distribuyen a lo largo de nuestro territorio ecuatoriano, interconectados por una red vial y que efectivamente tenemos algunos equipamientos, entre ellos 16,000 establecimientos educativos y cerca de 2,000 establecimientos de salud. Es esta la lectura de la relación urbano-rural que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando nos aproximamos a la elaboración del plan de uso y gestión del suelo. Y no podemos olvidarnos efectivamente de uno de los elementos básicos, el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo, que en los actuales momentos fue elaborado y está difundido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del proyecto SIC Tierras. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley, en primer lugar, lo que nos pide es organizar el territorio y distinguir muy bien lo que es urbano y lo que es rural. ¿Y qué es urbano? En el país ocupa tan solo el 1,14% del espacio geográfico y el 98% es rural. Todos los esfuerzos de la planificación están muy bien conseguidos, están en los centros urbanos, pues porque ahí efectivamente está la mayor parte de la población, pero creo que hay un descuido en la parte rural y es donde debemos tomar atención. ¿Qué dice la ley? Que en la parte urbana se tiene que identificar pues la parte consolidada, la que tiene todos los servicios básicos, el no consolidado al menos uno de los servicios y los de protección que pueden ser efectivamente por protección cultural, arqueológica, por pendientes, en fin. En la parte rural se tiene que construir o identificar el suelo rural de protección, de producción, de expansión y de aprovechamiento extractivo. Y nuestro planteamiento va justamente a partir de esta matriz que ustedes están mirando en pantalla, es donde hemos articulado todas las disposiciones legales, desde el Código Orgánico Ambiental, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Patrimonio Cultural, que recoge o que es recogida a través de la protección del suelo rural de protección, que se divide en dos, el patrimonio natural y del patrimonio cultural. Y también es necesario atender la parte productiva, por lo tanto se requiere una zonificación. También es importante las zonas extractivas, que en esta presentación no la vamos a abordar por temas de tiempo, y por supuesto las zonas de expansión urbana. ¿Qué se tiene en el país? A nivel de áreas protegidas, como ustedes saben, tenemos 59 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 168 bosques y vegetaciones protectoras, hay 6 reservas de biosfera, hay 19 cuerpos reconocidos de importancia Ramsar y 124 áreas de importancia para la conservación de aves. De acuerdo a la Constitución, efectivamente se tienen que proteger los ecosistemas frágiles y según la cartografía del MAC, del SIC Tierras, pues el 58% está cubierto por bosques nativo y páramo. La subclasificación del bosque nativo se encuentra desglosada en la pantalla. Pero también es necesario pues atender las áreas de protección como son el programa Sociobosque, la vegetación arbustiva y la vegetación herbácea, que en suma llegan a ser el 9%. Si sumamos estas dos cantidades, estamos hablando de que el 67%
tiene una vocación de todo el territorio ecuatoriano, tiene que estar susceptible de conservación. No nos podemos olvidar de los recursos hídricos que están cuantificados en 1.3% en el espacio geográfico. Y tenemos la suerte ahora de contar ese Banco Nacional de Aguas que se acaba de publicar en estos meses, donde se registran más de 98.000 adjudicaciones de agua. Y también nuestro patrimonio cultural, donde hay 22 ciudades patrimoniales, hay cerca de 7.000 registros de yacimientos arqueológicos registrados por el INPC, pero también tenemos que reconocer nuestro, como un patrimonio cultural, el tema de nuestras 32 nacionalidades indígenas presentes en el Ecuador. Por lo tanto, Omar, solamente por recordar que ya nos queda un minutito. Justamente en la parte del suelo rural de producción, ¿qué nos queda? Nos queda apenas el 27.6% del territorio caracterizado por pasto, cultivo y plantación forestal. Estos organizados en los sistemas de producción empresarial para exportación mercantil del consumo nacional, combinado entre los dos anteriores y un marginal donde requiere ser atendido. ¿Cuál es la propuesta que tenemos desde la universidad? Es que para intervenir en estos espacios de producción se tendrían que analizar tres elementos fundamentales: la cobertura vegetal, la productividad de los suelos a través de las clases agrológicas y el clima. Y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es una síntesis de lo que se podría hacer una planificación a nivel nacional. Hasta aquí mi intervención, Carla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, y a todo tu equipo. Igual creo que tendremos algunas consultas que nos deben haber quedado a todos, incluida a mí misma, para hacerte al final. Nuestra tercera ponencia está a cargo de Natalie Torres, con la ponencia La categoría territorio en el análisis de las transformaciones de las economías campesinas en tiempos de la megaminería, caso provincia de la Azuay. Bienvenida, Natalie. Natalie, mientras compartes, creo que tú no estuviste en el inicio de la sesión, solamente recordarte que cuando falte un minuto para que se acabe el tiempo voy a tener que hacer de bruja y voy a tener que avisarte que te queda un minutito para cerrar. Muchas gracias. Solo quería confirmar si es que se puede visualizar la pantalla. Se visualiza, pero yo te recomendaría si podrías ir a la parte donde dice ver y poner en pantalla completa, que se ve bastante mejor porque ahorita vemos con el resto de la pantalla. Ah, ya. En la parte superior izquierda, donde dice ver. Ah, bueno, también donde estabas yendo, creo que funciona igual. Ya. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir este trabajo, que es una lectura mucho más profunda de los resultados de una investigación en la que participé, que buscaba analizar cuáles son los impactos socioculturales de la megaminería en dos proyectos mineros en la provincia de La Azuay, en el caso de Loma Larga y Río Blanco. Por lo tanto, esta investigación lo que busca es utilizar la categoría de territorio en el análisis de las transformaciones de las economías campesinas en tiempos de la megaminería, caso provincia de La Azuay, como lo he denominado a este estudio. Como antecedentes, tenemos que la megaminería en la provincia de La Azuay se ha constituido en una actividad fuente de un gran conflicto socioambiental. En ese sentido, se han dado muchas investigaciones para tratar de identificar la relación entre los actores e identificar este tipo de conflictos que se generan. Sin embargo, he identificado que existe una brecha en cuanto a la producción de conocimientos, en cuanto al estudio de los impactos en las dinámicas socioeconómicas locales. Dado que la minería, al ubicarse en territorios que tenían una poca diversificación de actividades y más concentradas a la actividad ganadera y a la actividad agrícola, la nueva centralidad que generan las empresas mineras en cuanto al desempeño económico ha modificado rápidamente las dinámicas locales, y siento que, o he identificado que existe una brecha en cuanto a estudios que permitan, ¿no?, mostrar
estos impactos y estos cambios que se dan en el territorio. Por ello, mi estudio se enfoca en analizar los impactos de la megaminería en las economías campesinas a partir de la geografía crítica y en particular el concepto del territorio, entendiéndole a este como una categoría teórica y también como una unidad de análisis, tomando dos casos de estudio que ya les había indicado. El caso de Río Blanco, que está localizado en la parroquia de Molleturo, y el otro caso de Quimsacocha, que está localizado en la parroquia Victoria del Portete, en Tarqui, y también ocupa una parte del cantón Girón. El enfoque teórico que me he planteado utilizar es el enfoque de la geografía crítica. La geografía crítica nos aporta desde un campo teórico y metodológico de manera muy importante. Ahí se visualiza otra pantalla también. No, solo estamos viendo la que dice geografía crítica, enfoque teórico. Ah, ya, perfecto. Entonces, manifestaba que la geografía crítica como campo teórico nos permite medir cómo las transformaciones de los territorios rurales en un contexto de globalización están marcadas por las relaciones sociales de poder que se dan en estos territorios y que no transforman al territorio únicamente en su forma física, sino también material en cuanto a la correlación de fuerzas de los actores en el tiempo. Y metodológicamente también nos permite utilizar herramientas bastante útiles como la cartografía social para hacer una lectura espacial y también política de las transformaciones. Entonces, en ese sentido, la geografía crítica es un aporte bastante importante. En el ámbito metodológico he utilizado un tipo de investigación más descriptiva, ¿no? Que nos permita mostrar cuáles son estos impactos, estas transformaciones desde el uso del territorio como categoría teórica y de análisis, y también mediante el uso de fuentes de información primaria, he utilizado entrevistas a actores, también información secundaria a partir de bases de datos como catastros mineros, catastros de la propiedad rural, la cobertura y uso del suelo, los censos de población y vivienda. Y los principales resultados, los principales hallazgos de esta investigación es que el concepto de territorio, ¿no? Entendiéndole como el resultado de las relaciones de poder, las relaciones sociales que se plasman en el Estado, en el espacio, perdón, y que al cambiar continuamente hacen también que cambie el espacio y que se transforme. Esto vemos que ocurre en las dos zonas de estudio. Primero vemos, ¿no?, que existe una diferente forma de mirar y de comprender el territorio desde los actores locales y los actores que ingresan al territorio, como es el caso de las comunidades, pero también de las empresas mineras y del Estado. En el caso de las comunidades aledañas, entienden a los territorios como espacios colectivos que tienen un sentido cultural al estarnos refiriendo, ¿no?, de zonas de páramo y zonas de abastecimiento de agua para consumo humano y riego. Esto se convierte en un espacio también de dotación de recursos, recursos importantes para la reproducción social y material de estas comunidades. Esta mirada nos refleja también una visión del territorio desde lo simbólico y desde lo identitario, mientras que otros actores que entran al territorio lo ven como zonas de desarrollo, en este caso industrial, que contemplan la minería metálica a gran escala y que de alguna manera también está respaldado por los gobiernos, algunos gobiernos intermedios y también el gobierno central, que consideran a los territorios como zonas de sacrificio en nombre del desarrollo. Por otro lado, también nos permite identificar las transformaciones territoriales que se dan en el sistema
socioeconómico. Hemos podido identificar primero la modificación de la estructura agraria, el establecimiento de varios proyectos mineros en la zona de Páramo ha permitido llevar consigo un proceso también de concentración y acaparamiento de las tierras y de los recursos asociados, como el caso del agua. Existen fuertes conflictos en cuanto al acceso y control del agua, y aquí se destaca, ¿no?, la disputa política en torno a la distribución, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Por otro lado, dentro de la misma modificación de la estructura agraria, vemos que cambia la matriz productiva comunitaria, puesto que el modelo de desarrollo territorial que implantan las mineras, las empresas mineras en el territorio... Solamente te interrumpo un ratito para que te quede un minuto. Ya, estoy terminando. Entonces señalaba, ¿no?, que se modifica la estructura, la matriz productiva local, puesto que la minería impone una lógica de dependencia y de asistencialismo en los sectores donde se ubica. Aquí surge la idea también de las regalías anticipadas como mecanismo de generar disputas alrededor de esos recursos dentro de los territorios. Vemos también que se impone una lógica de emprendimiento, ¿no?, por todos los proyectos que se han construido y que se han implementado en la zona. En este sentido, lo que vemos es que la matriz productiva comunitaria, inicialmente dependiente de la actividad minera, de la actividad, perdón, agrícola, de alguna manera también se va transformando hacia la dependencia de las lógicas que imponga otros actores externos, como es el caso de la minería a gran escala. Y finalmente, el último resultado que he podido identificar es que el concepto de territorio también nos permite identificar un contraproceso de revalorización desde las comunidades locales de estos espacios, puesto que todo el conflicto alrededor de la minería, la fragmentación de los territorios también ha permitido que se revalorice la identidad cultural y el sentido de pertenencia de estas comunidades. En este sentido, existe una apropiación humana del espacio-territorio, y también que se construye a través de otras dimensiones, como es la determinación de una forma de organización social y económica, política y de gobernanza de los recursos naturales, y también una construcción cultural e identitaria de esta zona. En conclusión, podemos decir... Ya, bueno, ya tu frase de conclusión, porque estamos bastante pasados. Listo, no hay problema. Entonces, esos son los principales hallazgos y la importancia del concepto territorio para el análisis. Muchísimas gracias y repito para todos nuestros ponentes, al final tendremos unos minutitos y justamente para que ustedes puedan complementar algo que consideren que quedó sin decirse, podríamos ir adelantando algunas respuestas a las preguntas. Tenemos ya dos preguntas, una para Marco y otra para Omar, en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, Marco y Omar, si ustedes gustan, ya pueden adelantar con la respuesta a esas preguntas a nuestros asistentes, y de esa manera podríamos quizá quedar con un poquito de tiempo para conversar estos temas que no se alcanzaron a terminar de decir. La siguiente ponencia está a cargo del equipo de Isabel Rodríguez, Priscila Cajas, Shannon Serpa, Erika Quintanilla, Joana Viñanzaca y Pablo Borja. Y la ponencia titula Técnicas de mapeo digital y pedometría en la evaluación de la variabilidad espacial de suelos, experiencias de aplicación por estudiantes de mapeo y clasificación de suelos. No sé quién es la persona que nos va a ayudar a compartir la pantalla, tal vez Isabel. Sí. Ya. ¿Me pueden confirmar si se ve y si se escucha bien? Se escucha y se ve muy bien. Ahorita todavía estás, digamos que en el formato exacto. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Ya. Buenos días con todos los presentes. Para iniciar con la ponencia.
técnicas de mapeo digital y pedometría en la evaluación de la variabilidad espacial de suelo, experiencias de aplicación por estudiantes de la Cátedra de Mapeo y Clasificación de Suelos de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cuenca. Listo, como pilar fundamental de la importancia de la geografía, sabemos que los suelos sostienen la vida en la Tierra. Es por ello que el manejo efectivo del suelo requiere del conocimiento de patrones espaciales, de su variación dentro del paisaje para planificar y desarrollar actividades de carácter agrícola de una manera consciente y sostenible. Para generar este conocimiento se puede adquirir mediante el levantamiento de información y estudio de suelos, los mismos que constituyen la base de la generación de mapas de suelo. Una herramienta que se utiliza para la generación de estos mapas es el mapeo digital de suelos. Bueno, los objetivos que nos establecimos con este proyecto fue elaborar mapas de suelo y mapas temáticos, aplicando técnicas digitales y pedometría. Cabe recalcar la importancia del involucramiento de los estudiantes en experiencias de mapeo digital de suelo, su difusión y la participación en espacios académicos y científicos. Bueno, el proyecto como tal se llevó a cabo en la granja experimental El Romeral de la Universidad de Cuenca, ubicada en el cantón Huachapala, que cuenta con una superficie de 29.4 hectáreas. En una primera instancia se hizo lo que es el levantamiento de información básica. Para ello, por un lado se hizo una toposecuencia con 73 puntos georreferenciados, donde se tomaron los datos de 73 perfiles de suelos. Para el mapa de suelos se hizo lo mismo y además para la generación de mapas de suelos se utilizaron dos técnicas de interpolación. Estas fueron Kriging, que es una técnica geoestadística, e IDW, que es una técnica no geoestadística. Además, para la parte de pedometría se utilizó el software ERE. En cuanto a los resultados, en la toposecuencia, se encuentra que para la variabilidad espacial de los suelos se hizo la caracterización de la toposecuencia y de los 73 perfiles que obtuvimos, estos fueron agrupados, obteniendo así 8 perfiles de suelo representativos. Cabe recalcar que la base de datos se mantuvo periódicamente actualizando. Para lo que fueron los mapas de suelo, se utilizaron los datos de 800 barrenaciones con información básica y la reconstrucción de perfiles. También la información básica se hizo para cada horizonte de perfil de suelo. Estas variables fueron, por ejemplo, la pendiente, la cobertura vegetal, la textura, la estructura, el color, entre otras variables. Luego, ya teniendo el mapa, se hizo la comparación entre estas dos técnicas de interpolación, que fueron el mapa obtenido con Kriging y el otro con IDW, y cabe recalcar que se hizo la verificación de los resultados de los mapas en campo. Bueno, para lo que es la técnica de pedometría se utilizó el software ERE con un paquete de aplicaciones pedométricas que fue el paquete AQP, con el cual se generaron 11 perfiles a partir del código de color de la tabla de Moser, los horizontes y el espesor de cada uno. Entonces, en la parte de abajo podemos ver cómo era el perfil de suelo según, gracias a las barrenaciones que hicimos, o sea, cómo se obtuvieron en el campo como tal, y en la parte de arriba de forma digitalizada con una técnica pedométrica, sus colores y espesores de cada perfil. Bueno, en cuanto a lo que es la variabilidad espacial, como podemos observar en el mapa, existe una gran relación entre lo que es las características del suelo, los tipos de suelo y el paisaje como tal. Es así como en la granja Romeral podemos ver que en la parte que posee bosque de pino encontramos suelos de orden leptosol, en áreas sin cobertura cambisol, en el área de cultivo de manzanas vertisoles, donde se practica agricultura temporal cambisol, y zonas sin uso ni manejo fluisol. Estos son los 4 tipos representativos de suelo que se encontraron. Y en cuanto a los mapas de suelo como tal, para la variable profundidad de suelo se hicieron, bueno, en diferentes rangos que iban de 0 a 20 centímetros a la máxima que fue de 80 a 100 centímetros. Y en la parte izquierda podemos ver la comparación de los dos métodos de interpolación, tanto IDW como Kriging, con los 4 tipos de suelos representativos que encontramos. Cabe recalcar que, por ejemplo, en IDW, que es una técnica no geoestadística, utiliza cada dato de la base de datos, por ende interpola y se muestra en el mapa todos estos suelos. Sin embargo, Kriging tiene esta característica como de homogenización que hace que no haya tantas de estas como islas, e incluso elimina algunos puntos que como que no iban iguales en los tipos de suelo, encontrando así esta comparación de los dos métodos de interpolación. Bueno, para concluir,
La distribución de los suelos varía espacialmente, sobre todo por la topografía y la cobertura que existen en ellos y el uso de suelo que se le da. El uso de las distintas técnicas de interpolación, bueno, en este caso con las dos que utilizamos, no es tan obvio como se piensa porque depende mucho de las características intrínsecas y de la zona en la que se utiliza cada técnica. En cuanto a lo que fue la reconstrucción de los perfiles de suelo, el método pedométrico es más eficiente para la reconstrucción de estos perfiles, ya que nos ahorra muchísimo en lo que es tiempo y recursos. Es mucho más fácil que hacerlo de forma, digamos, manual con las barrenaciones, toma mucho más tiempo sobre todo. Y cabe recalcar la importancia que tiene para nosotros los estudiantes la posibilidad de participar mostrando los resultados de nuestros trabajos en distintos espacios de difusión académica y científica. Listo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias por la ponencia. Vamos a pasar a la siguiente. También les recuerdo a Omar y Natalie que tienen también una pregunta ya puesta en... y también para Isabel, tenemos una pregunta para cada ponente ya hasta el momento en la sección de preguntas y respuestas para que intenten ya ir contestando a nuestros participantes. A continuación tenemos la ponencia de Hernán Morejón Quesada, titulada Usos adecuados de suelo en 3 parroquias rurales del Cantón Cuenca, Ecuador, caso Sayausí, San Joaquín y Baños. Buenas tardes con todos, gracias por la oportunidad de la conferencia. No sé si me están escuchando. Por favor, ¿me pueden confirmar? Se escucha perfecto, muchísimas Muchas gracias. Yo les presento mi tema que estoy poniendo, es usos adecuados de suelo en 3 parroquias del Cantón Cuenca. En este caso son 3 parroquias rurales en el oeste de la ciudad, en el oeste del cantón, que son Sayausí, San Joaquín y Baños. Me presento, yo soy Hernán Morejón, arquitecto de profesión por la Universidad de Cuenca y magíster por la Universidad de Salzburgo en Ciencia y Sistemas de Información Geográfica. En esta lámina yo les presento el objetivo de cómo nació el proyecto. El proyecto tiene como objetivo determinar la distribución espacial de los usos de suelo más adecuados para los suelos de 3 parroquias rurales, las que les mencioné de Sayausí, San Joaquín y Baños. En la lámina podemos observar un diagrama básico de cómo se realizó el proyecto. Establecimos los objetivos, como se puede observar, y luego se generaban criterios en base a un análisis bibliográfico de exponentes que trabajan usos de suelo tanto en evaluación multicriterio como en un modelo que se llama LUCIS. Una vez con los criterios establecemos una regla de decisión con la cual vamos a generar los mapas. Los mapas que vamos a obtener son 3 en este caso, porque así se maneja la metodología LUCIS, y son los usos de suelo son el uso urbano, el uso agrícola y el uso de conservación. Una vez que obtenemos estos 3 mapas de usos de suelo, de aptitud de uso de suelo, generamos una nueva regla de decisión que nos ayuda a superponer estos 3 mapas y generar un cuarto mapa que es un cuarto mapa que superpone los posibles conflictos que podrían tener estos 3 usos de suelo que se determinan. Aquí les presento en la lámina del área de estudio. Como podemos ver, aquí está el Cantón Cuenca, con todas sus parroquias rurales y el área urbana. En rojo, el margen que tenemos en rojo es el área urbana de la ciudad de Cuenca. Y como podemos ver, en amarillo tengo el área de estudio. El área de estudio corresponde a las parroquias rurales de Sayausí, San Joaquín y Baños. Y como se puede observar, están al oeste de la ciudad de Cuenca. Las cabeceras parroquiales de las 3 parroquias rurales están muy cercanas al área urbana de la ciudad de Cuenca. El área de estudio tiene 74.610.10 hectáreas. En esta lámina lo que les presento es los métodos con los que se trabajó para generar estos mapas. Y se trabajó con la evaluación multicriterio y la metodología LUCIS. ¿Qué se realizó en la evaluación multicriterio? Se hizo a partir de, como decía, de la bibliografía, de análisis de estudios de diversos autores que trabajan en evaluación multicriterio con usos de suelo, además de autores que trabajan LUCIS, igual vinculados con la evaluación multicriterio y con análisis de usos de suelo. Además, se trabajó con las unidades ambientales o de integración que trabaja el doctor Gómez Orea, y también el PDT del Cantón Cuenca en el año 2015, la actualización. Una vez que se generaron
los criterios, cada criterio tiene en sí un mapa. Un mapa, como se puede ver en la parte de abajo, que yo tengo una descripción, que es zona urbana, pendientes, distancias, rutas, distancia cuerpos de agua, presencia y reservas naturales y parques nacionales. Cada uno de estos es un mapa en sí, con una distribución continua de la información. Estos se deben estandarizar, se estandarizan y se genera, una ponderación. Aquí se realiza una ponderación a través de la escala de Satin para poder hacer que en suma se lleven a la unidad y luego ver cada uno de estos criterios cuánto aporta al mapa final de aptitud urbana. Esto se realizó a través de la herramienta de cualquier software SIG que ustedes pueden manejar, superposición ponderada de capas o de mapas. Una vez que tenemos los 3 mapas que se generaron de aptitud urbana, aptitud agrícola y de conservación, usamos la metodología LUCIS para establecer los posibles conflictos de uso de suelo, generando un cuarto mapa. En la siguiente lámina voy a mostrar los resultados. Este es el primer mapa que se obtuvo, es el mapa de aptitud urbana. Lo que obtuvimos aquí es, se clasifica lo que tenemos es una clasificación pequeña para poder ser más entendible. Tenemos las restricciones, aptitud baja, aptitud media y aptitud alta de cada uno. En el caso de la aptitud urbana, podemos ver que la alta aptitud urbana se encuentra alrededor de todo lo que son las cabeceras parroquiales de las 3 parroquias rurales, como se puede apreciar en esta parte de acá, y están muy cercanas a la ciudad de Cuenca, al área urbana de la ciudad de Cuenca. Las restricciones para esta aptitud se tomó del Parque Nacional Cajas, Quinzacocha y los cuerpos de agua que tiene el área de estudio. Como dato se puede observar que el 3.11% del territorio tiene una alta aptitud para expansión urbana. La aptitud agrícola. Se genera alrededor de las 3 cabeceras parroquiales y también sigue los márgenes de las vías principales y márgenes de ríos importantes. Igual las restricciones que se tomó para esta aptitud urbana es el Cajas, Quinzacocha y las 3 cabeceras ya consolidadas de las parroquias rurales. El tercer mapa, el mapa de aptitud de conservación, es completamente opuesto a los 2 anteriores. Se puede ver que la alta aptitud de conservación abarca la mayor parte del territorio, es el 81.73% del territorio. Este abarca las áreas que se mencionaron anteriormente de conservación, los páramos, áreas con alta pendiente, de alta altura, como se puede observar, y nos quedan pequeños espacios que no tienen una alta aptitud de conservación, que son justamente aquellos que están con otras aptitudes, como es la de producción y la de expansión urbana. El cuarto mapa que se puede observar aquí es el mapa de conflictos de uso de suelo. ¿Cómo se genera esto? Una vez que tenemos los 3 mapas, hacemos en un programa, en cualquier software SIG, se genera un cruce de los 3 mapas y obtenemos por las aptitudes que tenía cada uno de los mapas, ya se estandarizó cada uno de esos, se genera un cruce y se observa las áreas que tienen conflicto y sin conflicto. Para esto manejamos la metodología LUCIS. Aquí podemos ver que la mayor parte del territorio no tiene conflicto. La mayor parte del territorio, como se veía también en la lámina de uso de conservación, no tiene un conflicto porque es un área de conservación según el análisis. Pero sí tenemos un 8.32% de territorio que tiene conflicto. Esto se debe a que o bien esa área en específico tiene 2 aptitudes de uso favorables, puede ser urbano y agrícola, un urbano medio y un agrícola medio, o un urbano alto y un agrícola medio. En ese caso se genera el conflicto. Aquí es cuando los analistas tenemos que encontrar la distribución. Aquí en el mapa se distribuye claramente dónde están ubicados y hacer un análisis mucho más específico para saber qué uso se le podría dar a este territorio. Como conclusiones, yo les quería presentar esta metodología. Yo la trabajé como parte de mi tesis para graduarme como magíster y les estaba compartiendo el día de hoy. Las conclusiones que yo saqué de la metodología es que es una metodología muy flexible, debido a que los criterios que uno toma puede tener diferentes ámbitos. Por ejemplo, se puede aumentar, en este caso, se podría aumentar variables de índole económico. Hernán, te queda un minutito.
gracias, de asentamientos humanos y diferentes criterios que generando nuevas capas que van a ser los insumos para generar finalmente un mapa de aptitud. Igual los mapas de aptitud pueden ser diferentes. Yo trabajé en 3, que era, como les mencioné, la aptitud urbana, la de agrícola y de conservación, pero se puede trabajar en otros tipos de mapas de aptitud, dependiendo del tipo de proyecto que se esté trabajando. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Hernán, y con eso damos por cerrada, con esta última ponencia, la jornada de la mañana. Tenemos algunas preguntas y respuestas, no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero vamos a intentar, voy a ir en el orden que se fueron presentando. Hay una consulta para Marco Alvarado que dice, ¿qué potencial agropecuario tiene la provincia de Loja? Y con relación a las comunas ancestrales, ¿cómo se podrían obtener recursos financieros considerando que solo se dispone de acta de uso de suelo y no de títulos de propiedad para tener acceso a dicho crédito? La pregunta es de parte de Cristian Gallegos. Marco, ¿podrías por favor prender tu micrófono? Gracias. Sí. Bueno, creo que la pregunta tiene dos respuestas posibles. Una un poquito más pragmática, que es la formulación y presentación de proyectos de desarrollo y producción. No obstante, yo creo que esa respuesta no es suficiente. Si bien es una alternativa, y el problema de las comunas y de la agricultura campesina lojana en general, más que jurídico, es de carácter político, ¿no? Si consideramos que la trayectoria de valorización del espacio agrario ha dado como resultado actual una contraposición entre agriculturas de valle o agriculturas intensivas, comerciales, orientadas hacia los mercados internos, asegurando el rol de Loja como proveedora de productos de poco valor agregado para los mercados internos, versus agriculturas de montaña o agriculturas de ladera, que son fundamentalmente las agriculturas campesinas. Creo que, insisto, el problema es político, en el sentido de que ni académicos ni profesionales, al menos en la provincia de Loja, hemos integrado primero en nuestros marcos conceptuales esta diferenciación. Quizá parecerá obvio, pero es sorprendente ver que agrónomos, veterinarios, técnicos de desarrollo, no contamos en nuestra cabecita con esa distinción de que fundamentalmente la agricultura campesina en Loja es agricultura de ladera. Y estamos permanentemente formándonos para hacer producción y hacer, entre comillas, desarrollo para paisajes que no corresponden a esta realidad de nuestra provincia. ¿Sí? Para suelos planos, para bananeras, para rosas, etc. Y a veces, por experiencia propia, nos ha sucedido que al momento de que los campesinos nos piden respuestas, soluciones, propuestas, no somos capaces de formularlas, porque no tenemos en nuestros marcos cognitivos conceptos que nos permitan comprender y analizar y diagnosticar y formular propuestas para este tipo de realidades, como la de la agricultura campesina de montaña en la provincia de Loja. Por eso, entonces, desde allí, planteamiento, debemos iniciar, primero incorporando en la academia, en la discusión, en la formación profesional, en los currículos y en la discusión de los proyectos de desarrollo, esta idea de la agricultura de montaña. Desde allí, por ejemplo, se podría potenciar cultivos agroforestales o otra suerte de estrategias productivas adaptadas a la diversidad de ecosistemas de montaña que tiene la provincia. Y desde allí, por ejemplo, un caso muy concreto del potencial productivo de este tipo de ecosistemas: el café. El café es el único producto que Loja ha podido exportar que no proviene de modelos extractivos. En un momento fue la minería del oro, luego la cascarilla, todos procesos extractivos. Con la implementación de la modernización, siempre hemos estado cultivando cultivos, valga la redundancia, cultivos intensivos, pero sin potencial de exportación. No quiero hacer apología a la exportación, por supuesto, pero
El café es el único cultivo exportable y viene de sistemas agroforestales y está comprobado de que incluso tiene mayor capacidad de generar trabajo, mientras un cultivo intensivo de maíz, además de los efectos ambientales que tiene, genera apenas un trabajo por hectárea. El café en sistemas agroforestales puede generar 4. Y también tiene otras externalidades positivas como mayor empoderamiento de las mujeres, mayor circulación de dinero en el territorio, etc. Entonces, Gracias, Marc. esto nada más. Es un asunto más que jurídico, político, y es un asunto también de incorporar la agricultura de montaña en nuestros marcos cognitivos para poder leer el territorio de una manera más ajustada. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a dar paso porque nos queda tiempo para una pregunta más, así que lo que les voy a pedir es que los ponentes estén atentos a las preguntas para que puedan contestar, por favor, de manera personal a los participantes. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Voy a unir 2 preguntas en una porque la una realmente es una respuesta rápida. De parte de David Rivas, preguntan a Isabel si es que la información cartográfica o de los perfiles está disponible en algún sitio web para poder descargar. Esa es una respuesta rápida. Y otra consulta que le hacen a Isabel es si es que en su estudio, ¿por qué no se consideró las constantes hidrofísicas y químicas del suelo? ¿Sería de tomarlo en cuenta con fines de riego y planificación de cultivos? Ya, bueno, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera de la información, en el momento no se encuentra disponible, sin embargo, va a estar disponible para el público próximamente desde el Laboratorio de Geomática de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, ya sí existe información de lo que es información química hidrológica de la granja como tal. Sin embargo, no se utilizó en este proyecto en específico, ya que se utilizaron variables que vayan más acorde a la cátedra de mapeo y clasificación de suelos. Por eso no fueron utilizadas. Y bueno, sí, el punto es generar estos mapas con la mayor cantidad de información, con estos mismos fines para la planificación de todo tipo de actividad agrícola. Muchas gracias y gracias a que contestaste tan rápido puedo hacer una pregunta más de parte de Rafael Anzaloni, una pregunta para Hernán, pero también para los demás ponentes, pero vamos a hacer que Hernán la conteste porque no podemos escucharles a todos. Y dice así, siempre pensamos que la agricultura y la conservación están en conflictos. Sin embargo, existen ejemplos exitosos en los cuales la conservación ambiental se ha delegado a los agricultores y comunidades. Tal vez sería oportuno tomar en cuenta que existen estrategias de producción que aportan a la conservación, como lo está mencionando ahora Marco. ¿Qué opina? Hernán, ahí está. ¿Ya? Sí, sí. Claro, sí, justamente por ese motivo se trabajó, en esta ponencia se trabajaba como usos diferentes, porque queríamos establecer en las variables. En las variables se puede trabajar de diferente forma. En este caso yo trabajaba las variables de conservación, aquellas que la producción agrícola, a veces el suelo destruye la producción, la misma actividad agrícola destruye los suelos de conservación. En este caso, al menos en el ejemplo que se trabajó, son terrenos con pendientes altas, en momentos en los que no se puede trabajar si no se puede trabajar de manera controlada la actividad agrícola, esta va a terminar destruyendo y erosionando el suelo. Entonces, en este caso se trabajaba varias variables, por eso les mencionaba yo que es muy flexible los criterios que se puede trabajar, porque en cada criterio se puede colocar las diferentes variables. En este caso yo trabajaba variables en las que la producción no altere el suelo. Me gusta a mí el modelo porque se puede emplear en diferentes localidades. En el caso que yo trabajé, eran localidades que tienen pisos climáticos y alturas va desde los 2.300 metros al nivel del mar hasta los 3.800 aproximadamente sobre el nivel del mar. Entonces se puede ver que es una variación muy alta de la montaña. Por eso se veía que la actividad agrícola y de producción estaba muy cercana en las partes bajas y cercana a la ciudad de Cuenca, y la parte alta era la de conservación. Siempre es bueno tener un espacio tenemos nosotros ya un registro de las áreas de conservación, las áreas naturales que están ya establecidas por el Estado, pero siempre es bueno tener también como un colchón que se podría mencionar para entre la
la aptitud de conservación y los suelos agrícolas, porque no sería bueno que haya un límite establecido y que se diga hasta aquí es bueno producir. Se debe tener un gradiente en el que se puede generar lo que es la actividad productiva sin afectar la conservación. Muchísimas gracias, Hernán. Además, como un reloj, Gracias. terminaste a la 1 en punto y esto nos permite cerrar esta lindísima jornada que hemos tenido para hablar del suelo agrario, el suelo rural, que tal como nos mencionaste,